Bien, buenas noches. Vamos a comenzar con la parte 3 del espectro de la insuficiencia coronaria. Básicamente vamos a tratar de los síndromes coronarios agudos con elevación del segmento ST en esta oportunidad. Es importante que, llegado a esta clase, puedas haber entendido los conceptos previos que hablamos al inicio en lo que es generalidades de la insuficiencia coronaria y podamos diferenciar adecuadamente cuando estamos ante un Zika sin elevación de ST y cómo comportarnos ante un Zika con elevación de ST. Básicamente, nosotros para el manejo vamos a usar la última guía de manejo de elevación del ST en los cuadros coronarios agudos. Hay que recordar algo antes de iniciar: la definición de infarto. La definición de infarto ha sufrido muchas modificaciones en los últimos años, por lo que es importante recalcar en el caso de definir infarto todo lo que vendría a ser los conceptos que uno va a utilizar cuando se refiere al infarto. El término de infarto se va a utilizar cuando haya prueba de una necrosis miocárdica en un contexto clínico coherente con una isquemia miocárdica aguda. Por lo tanto, cualquiera de los criterios siguientes va a cumplir el requisito de hablar de la palabra infarto agudo de miocardio. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado hablar de la detección de un aumento de los valores de los biomarcadores, sobre todo las troponinas, que es lo que vamos a hablar más adelante, con un valor por encima del percentil 99 de su valor mayor tolerado. Y no solamente la positividad de un biomarcador te va a hablar de la mitad del diagnóstico de infarto, sino que para agregar la otra mitad del diagnóstico de infarto hay que presentar alguna de estas siguientes características que voy a mencionar. Síntomas de isquemia, que haya nuevo o supuestamente nuevos cambios significativos en el segmento ST, o que haya aparecido un bloqueo de rama izquierda completo de reciente aparición, que aparezcan ondas Q, que hayan pruebas de imagen básicamente que permitan ver una pérdida de la movilidad del miocardio, o sea, por un ecocardiograma, o que haya una identificación de trombo intracoronario en una arteriografía coronaria o en la autopsia. Por lo tanto, cuando ustedes me estudian al clásico paciente de pregunta de examen, estamos hablando de biomarcadores positivos asociados a síntomas de isquemia o aparición de cambios en el segmento ST en el electrocardiograma. ¿Ok? Cualquiera de estas características que estoy mencionando asociado a los biomarcadores te define infarto. Pero como el concepto de infarto va más allá, acá hay otras formas de presentación de hablar de infarto. O sea, hay infartos de diferentes tipos. Entonces, por ejemplo, vamos a coger un par de todo este grupo de infarto. Hay infartos asociados, por ejemplo, a muerte cardíaca con síntomas de isquemia miocárdica y supuestas nuevas alteraciones isquémicas, como un nuevo bloqueo completo de rama izquierda, pero en este caso, como hubo muerte en el paciente, no se sabe si la muerte fue ocasionada por el infarto, pero nosotros podemos evidenciar de repente que tuvo antes síntomas dolorosos en el pecho, pero murió. ¿Cómo podemos decir de que la muerte de este paciente se debió al infarto? Por lo que uno es alteraciones isquémicas en el EKG, de repente tuvo un EKG patológico, aparte de los síntomas isquémicos, o de repente tuvo algún cambio electrocardiográfico de bloqueo completo nuevo que se haya originado en rama izquierda, o que haya tenido generalmente antes de morir determinación de valores que se estaban procesando en enzimas y terminaron saliendo positivas. De esa manera vamos a poder definir de que esta muerte cardíaca se debió a infarto. Por lo tanto, muerte súbita dentro de la clasificación de Zika con elevación de ST. Pero también hay formas de asociar infarto. El infarto que se desencadena en la angioplastía, se dice que cuando el valor de troponina se eleva 5 veces su valor normal.
cuando hay infarto que se va a asociar, por ejemplo, a lo que vendría a ser un bypass coronario. Como si tú has hecho un bypass, metes puntos en la coronaria, ¿cómo se puede medir de que el paciente haga un infarto durante el bypass coronario? Se dice que tiene que aumentar sus valores 10 veces más de lo basal. Por ejemplo, si el paciente se le colocó un stent miocárdico, un stent coronario, y hace un infarto, se trombosa el stent, ¿cómo nosotros vamos a poder definir que es un infarto? Y acá te dice, con aumento o descenso de títulos de biomarcadores con al menos un valor mayor del percentil 99. Entonces, para definir trombosis de stent en pacientes que se está tratando la coronaria, por lo tanto, infarto asociado a stent, básicamente vamos a acordarnos de quién, de un valor cualquiera por encima del máximo tolerado para decir que la troponina está elevada, o sea, valor mayor del 99% de su percentil. Si fue por una angioplastía en general, mayor de 5 veces su valor normal, o una intervención percutánea cualquiera por arriba de 5 veces su valor normal. Por un bypass coronario, mayor de 10 veces su valor normal. O sea, ¿qué te estoy mostrando con todos estos conceptos de infarto? Que no solamente infarto es lo que te enseñaron en la universidad o te enseñan en alguna lectura por ahí, que solamente definen con este cuadrito, sino también hay infartos asociados a otros procedimientos o otras intervenciones que tú también tienes que aprender a definir. Muchas veces se ha dado la oportunidad de que algunos internos monitoricen pacientes que en este caso, por ejemplo, fueron sometidos a un bypass, o residentes que monitorizan en la UCI a pacientes que fueron sometidos a un bypass, y de repente el paciente está haciendo un infarto nuevo, pero como le han dicho que las enzimas se elevan normalmente en procedimientos coronarios, no le dan valor. Viene por ahí el asistente y ve que las enzimas están 10 veces elevadas de su valor normal. Por lo tanto, el infarto se está asociando a un procedimiento cardíaco. Por lo tanto, hay que tener cuidado con definir el infarto. Para preguntas de examen, generalmente todas caen en este primer recuadro. Enzimas que se elevan del valor 99 de su percentil con cualquiera de estas características que estoy mencionando. Pero por cultura general y sobre todo para práctica médica diaria, acordarse que hay otras formas de presentación de infarto. Las causas del infarto se asocian a la trombosis coronaria, de una placa complicada rota, que hubo agregación plaquetaria, desencadenamiento de la coagulación en general, y esto ocasiona una trombosis de la arteria coronaria, complicando los problemas, haciendo elevación del segmento ST y probablemente la evolución de un infarto Q. Embolia coronaria, disección de arteria coronaria, por ejemplo una disección de aorta ascendente complica más la coronaria derecha. Por ejemplo, vasoespasmo coronario, que se da sobre todo en los consumidores de cocaína, que son muy frecuentes, jóvenes que mueren con muerte súbita por infarto, desencadenado por un consumo de cocaína que desencadena un vasoespasmo. La isquemia aguda miocárdica va a desencadenar en necrosis si no hacemos nada, no lo intervenimos a tiempo. Incluso se dice que la aparición de ondas Q es a las 9 horas de haberse producido la isquemia. Entonces, la clínica. La clínica es de dolor, como hemos descrito en los problemas coronarios, pero es más intenso y prolongado. Frecuente en las primeras horas de la mañana, se dice que la viscosidad sanguínea es mayor y los procesos procoagulantes endoteliales son mayores en las primeras horas de la mañana, por ello que se recomienda que los anticoagulantes, sobre todo antiplaquetarios, se usen en las noches. Recordar que 1 de cada 4 pacientes con infarto desarrolla un dolor atípico o no desarrolla ningún dolor, sobre todo en pacientes ancianos y diabéticos. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Imaginemos que tú ya diagnosticas el problema de infarto. Llega a la emergencia un paciente con dolor en el pecho. Aparentemente es un infarto, porque ya pasó más de 30 minutos con síntomas neurovegetativos, más asociado a muchos cuadros más allá,
de la clínica, como elevación de la presión arterial X. La cuestión es un dolor en el pecho más de 30 minutos, que aumenta progresivamente, que no cede con los fármacos antianginosos, ni tampoco cede con el reposo. El paciente siente una gran presión en el pecho. Se le dosa las enzimas, no vayas a esperar a que venga el resultado, que demora 1 hora, tienes que tratar inmediatamente. Le haces un electrocardiograma y luego de ello, que ya has definido el infarto, vas a tener, en este caso, claro, si sale ST elevado, al toque pones infarto ST elevado. Si es un Zika sin elevación de ST, pones infarto ST no elevado dentro versus angina inestable, que también está dentro de los cuadros de ST no elevado. Haces la clasificación de Killip. ¿Qué es la clasificación de Killip? La clasificación de Killip es un cuadro que en este caso nos va a permitir clasificar el pronóstico del infarto. Cuando uno diagnostica a muchachos infarto, dice infarto ST elevado, ¿qué cara? Cara lateral alta, lateral baja, anteroseptal, extenso, septal, anterior, inferior, posterior, derecho. Tú tienes que ver la cara y luego decir qué Killip es. O sea, nombre, infarto, en este caso, ST elevado. Apellido, qué cara del corazón es. Apellido materno, qué Killip es. Porque cada Killip se asocia a un pronóstico. El Killip 1 no tiene generalmente cambios. El Killip 2 tiene una, en general, insuficiencia cardíaca moderada, que ya vamos a ver qué signos clínicos. El Killip 3, un edema agudo de pulmón, y el Killip 4, shock cardiogénico. El Killip 4 ha sido preguntado en los exámenes, por lo tanto Killip 4, shock cardiogénico. Cuando nosotros vemos la clasificación de Killip, vamos a recordar algo. Vamos a recordar que la mortalidad a los 30 días se asocia con qué Killip era. El Killip 1 no tiene falla cardíaca y tiene 6% de mortalidad. El Killip 2 tiene crépitos, sobre todo en las bases. Puede haber un tercer ruido, que ya lo hemos visto en generalidades en la clase 1 de cardiología, que se asocia a una mortalidad de 16%. El Killip 3 tiene ruidos, crépitos, pero incluso hasta la zona subescapular, más arriba todavía, y se asocia a un edema agudo de pulmón que se da en el 33%. El shock cardiogénico tiene una elevada tasa de mortalidad en 70%. Recordar, pacientes con infarto más shock cardiogénico entran a balón de contrapulsión intraórtica de apoyo, pero recordar que más de la mitad incluso termina falleciendo. Por lo tanto, manejar un Killip 1, Killip 2, Killip 3 a tiempo va a ayudar en el pronóstico. El diagnóstico es la clínica que tú haces en el paciente y tu electrocardiograma. Si tú estuvieras, imaginemos, no sé, en un lugar apartado que no tiene acceso al laboratorio, basta el electrocardiograma y tu clínica para definir el infarto, qué zona del infarto es y qué Killip es. Y puedes con eso comenzar el tratamiento. No necesariamente vas a tratar con las enzimas en caso de que no viera. No quiero que retrases el tratamiento de infarto. El tiempo es oro, tiempo es vida. Pero estás en un hospital general en Lima o un hospital general en provincia, por favor, pedir enzimas cardíacas. No pedir creatina, fosfoquinasa, no pedir mioglobina, no pedir lactato, que es el peor, que no tiene sensibilidad. Pedir de frente troponinas. Troponina I, troponina T. ¿Ok? Las troponinas son más específicas, pero recién se elevan a las 3 a 4 horas del evento. Pero van a durar más tiempo y vas a poder ver si hubo o no hubo un daño cardíaco. Incluso si salen negativas al inicio, la tienes que volver a repetir en 6 horas para que ver si se hicieron positivas o no. El EKG es fundamental. La isquemia, la lesión y la necrosis, tú ya la sabes. Solo quiero que recuerdes en necrosis algo. Cuando tú veas una zona del electrocardiograma donde veas las ondas Q, tú defines la necrosis de esa zona. Pero, ¿cómo vas a darte cuenta cuán necrosado está esa porción del corazón? Si tú ves que en esas derivadas aparecen ondas Q y aparecen unas ondas R pequeñísimas, quiere decir que la necrosis es bien abarcada. Si ves que hay ondas Q, o sea, hay necrosis, y las ondas R son todavía grandes, mayores, vas a decir que ese corazón, ese territorio,
todavía tiene un miocardio que está contundido en la zona perilesional. Ondas R dan buen pronóstico en caras de infarto, imaginemos 2-3 ABF, cara inferior. Vamos a observar ahí las ondas Q patológica, como las descritas en la clase anterior, pero vemos que hay ondas R todavía. Ondas R mayor de 5 milivoltios, dices, oh mira, hay presencia de ondas R, o sea, quiere decir que hay una cara inferior que está con un infarto, pero que hay miocardio que está ahí contundido. Vale la pena trabajar ese infarto, o sea, vale la pena revascularizar. Como tú sabrás, al ser cara inferior, la arteria más comprometida es la coronaria derecha. Entonces hay que recordar eso. Otra parte importante son las localizaciones. Pregunta de examen. Las complicaciones del infarto se asocian generalmente al lugar de localización del infarto. Los infartos de cara anterior, que van de B1 a B4, se va a ver elevación del segmento ST, van a asociarse a complicaciones mecánicas. Los infartos de cara inferior 2, 3 y ABF se asocian a alteraciones del ritmo, alteraciones eléctricas. Y esto porque los de cara inferior generalmente van de coronaria derecha y estos terminan irrigando el nodo sinusal y nodo auriculoventricular en mayor porcentaje. Por eso son alteraciones del ritmo. Y de B1 a B4 va por la cara anterolateral del miocardio y se asocian más a complicaciones mecánicas. Las caras laterales B5 y B6 son laterales bajas y las D1 y ABL son laterales altas. Pero acordarse las complicaciones mecánicas que ha sido preguntado en el residentado incluso. Las localizaciones del infarto son septales, cara septal B1, B2, cara anterior B3, B4, anteroseptal B1, B2, B3, B4, lateral baja B5, B6, cara lateral alta D1 y ABL, cara inferior D2, D3, ABF. La que ha sido preguntada más en el ENAM es la cara inferior, que va de 2, D3 y ABF, y la cara lateral alta D1 y ABL. Hay que recordar. En E-Salud no ha habido una característica particular de esto de localización, más cómo diagnosticarlo, sí. Es importante si tú diagnosticas un infarto anterior extenso. Un infarto anterior extenso tiene comprometidas las caras de B1 hasta B6. B1 B6 con elevación del segmento ST te va a hablar de un infarto anterior extenso, ¿ok? Y hay que recordarlo. Y si ABR está también lesionado, probablemente la lesión es de tronco coronario izquierdo. ABR lesionado y todos los demás de B1 a B6, la lesión probablemente fue de tronco coronario izquierdo. Eso se ve en lesiones selectivas. Tú con el EKG puedes sacar incluso qué arteria es la lesionada y sobre todo a qué nivel es lesionada, para imaginarte en la exploración de la coronariografía que vas a hacer, cuál es el territorio que primero vas a atacar, ¿ok? Cuando hay infartos de cara posterior, ¿cómo nosotros sacamos un infarto de cara posterior? Que en el EKG normal que hacemos de 6 derivadas, la guía dice que tienes que hacer 12 derivadas en todo infarto de inicio. Pero vas a ver que en los hospitales son de 6, tienen con las justas de chupones, y colocamos los chupones en el lado izquierdo y vamos a ver en eso un descenso anormal del ST en B1 y B2. Eso nos debería hacer sospechar que la afectación es en cara posterior. Con disminución del descenso de ST en B1 y B2 tenemos la obligación de hacer derivaciones del lado derecho, colocar los chupones igual como se colocan en el lado izquierdo en el lado derecho. Y si en el lado derecho vemos nosotros, por ejemplo, que hay alguna alteración en B3R y B4R, hay que analizar de que probablemente estamos ante un infarto de cara posterior, ¿ok? Por lo tanto, los infartos de cara posterior se asocian mucho a los infartos de cara inferior. Por lo tanto, cara posterior y cara inferior no deberían pasar por alto. La mayoría de veces pasa por alto la cara posterior. Sospecharlo en descensos del ST en B1 y B2. El EKG tiene una especificidad de 98% en el diagnóstico de infarto. Acuérdense de que nosotros vamos a hablar de esto. Va a haber una elevación convexa de toda la zona de infarto. Es importante la convexidad en la elevación del segmento ST. El punto J, que es el punto que va a venir a dar inicio al segmento ST, está bien elevado, ¿ok? Las elevaciones del segmento ST o los estados infradesnivelados
tienen puntos de corte según la edad. O sea, si tú ves en un libro que dice más de 1 milímetro, más de 2 milímetros, te vas a olvidar con el tiempo. La guía te separa según edad y según sexo cómo son las elevaciones. Por ejemplo, los puntos J, según el corte dice, por ejemplo, que debe ser mayor de 0,1 milivoltio en todas las derivaciones menos en B2 y B3, en las que son de aplicación los puntos de corte mayor de 0,2 milivoltios en varones de edad mayor o igual a 40 años o de 0 o mayor o igual a 0,25 milivoltios en varones menores de 40 años o mayor de 0,15 milivoltios en mujeres. Cada cuadradito tiene un 0,1 milivoltio, ¿ok? Y acá te habla de cuántos cortes. Te habla que normalmente para hablar de infarto el promedio es 0,1 milivoltio, mayor o igual a 0,1 milivoltio en cualquier derivación menos en B2 o B3, ¿ok? En todas las derivaciones menos en B2, en B3, en las que son de aplicación los puntos de corte, o sea, solo en B2 y B3 te hacen los puntos de corte y te pone edad y te pone sexo para definir cómo son los cortes de elevación en B2 y B3, pero en todos los demás mayor o igual a 0,1 milivoltio. O sea, tú no deberías tolerar ni siquiera un poquito elevado el segmento del punto J que va a permitir comenzar el estudio del segmento ST. Las enzimas cardíacas. Las enzimas cardíacas, uno va a estudiarlas, a las enzimas cardíacas, según el tiempo de aparición. La mioglobina se usó al inicio, pero se veía que a las 24 horas ya su valor era normal. Entonces, con el tiempo se comienzan a usar sustancias que vayan demorando más en disminuir en el tiempo para poder ver la evolución del infarto. De las dos troponinas que existen, la troponina I dura menos que la troponina T. Acuérdate, en el abecedario la T está después de la I, por lo tanto demora un poquito más. Pero comienzan a elevarse recién a las 3 horas, haciendo sus picos máximos entre las 24 a 48 horas. Por lo tanto, demoran. Y no porque esperes el resultado, que en procesar el laboratorio demora 1 hora, vas a recién comenzar el tratamiento. No, tienes que comenzar rápidamente el tratamiento. Acá, por ejemplo, tú vas a ver que hay cambios que se van a presentar en el ST en todos estos pacientes. Por lo tanto, hay que recordar que el segmento ST elevado tiene que indicarte a ti trabajar con suma urgencia, porque tienes que reperfundir esa coronaria. El diagnóstico en general importante de algunas enzimas cardíacas cuando se elevan, generalmente la troponina sirve para ver la evolución de un infarto. La CPK-MB te puede clínicamente estudiar cuando hay aparición de un nuevo infarto que esté dándose. O sea, tienes infarto y se estás reinfartando de acá 2 o 3 días. Sirve ahí contabilizar CPK-MB. El reinfarto también se puede dar y el uso de la mioglobina puede darse en pacientes que reinfartan. El diagnóstico básicamente cuando se usa ecocardiograma es en casos dudosos, donde puede estudiarse alteraciones segmentarias de la contractilidad y también puede ser útil el ecocardio en complicaciones mecánicas, sobre todo del infarto. La coronariografía, en los casos que se hace fibrinólisis, no se debe hacer retraso mayor de 24 horas en hacerla. O sea, quiere decir, pacientes que tienes la posibilidad, tienes un centro que haga cateterismo cardíaco y has hecho fibrinólisis, no deberías retrasar más de 24 horas la posibilidad de tomarle foto a las coronarias. La ergometría, o sea, el test de esfuerzo, muchos pacientes entran en hospitales, se les da tratamiento para infarto de miocardio, pasan las horas, los días, se tranquilizan, se le colocó un stent de repente, por ahí, o no se le, mejor dicho, no se le colocó nada, porque precisamente la ergometría es para darle chance a la coronariografía. Por ejemplo, el paciente tiene infarto, pero fue bien con sus anticoagulantes, con su aspirina, con todo, y el paciente le dice al médico: doctor, ¿y qué pasó? ¿Qué coronaria está afectada? Señor, no le hemos hecho todavía cateterismo cardíaco, pero le vamos a hacer el cateterismo. Entonces, ¿cuándo me van a hacer cateterismo, doctor? Mire, señor, vamos a ver, algunas veces, generalmente en un porcentaje de 33% de los pacientes, una de 3,
Cuando uno le hace cateterismo, cuando ha sido infartado, generalmente no encontramos trombos ni coágulos, nada. El cuerpo humano es tan inteligente que hace una fibrinólisis natural, biológica, y probablemente no hay que hacerle cateterismo. No todos los infartos necesariamente le vamos a hacer cateterismo. Ah, ok, entonces doctor, ¿me puedo ir normal a la casa? ¿No me va a pasar nada? No, en 5 días, señor, en 5 días vamos a hacer una prueba con usted y vamos a someterlo a ergometría, ¿ok? Eso si el paciente se recuperó en 2 o 3 días. Pero si es un paciente que está hospitalizado, se trata que durante la hospitalización se le haga una prueba ergométrica. Se somete a ergometría al paciente, comienza a correr en la faja y en eso siente angina. Inmediatamente se detecta la zona del corazón que está afectando el ST. Y con eso ubicamos qué zona del corazón probablemente es la afectada y con una intención decimos, ah, ya, qué arteria coronaria probablemente está afectada. Le decimos eso al hemodinamista y el cardiólogo hemodinamista, al hacer el cateterismo, encuentra la zona de lesión. Dice, sí, pues hay una estenosis de la descendente anterior en el tercio medio, voy a colocarle un stent, ¿ok? Le coloco un stent y se va de alta a los 2 días. Pero termina evolucionando así, ese infarto que ya había sido tratado, ha sido medicado, pero aparentemente no necesitó cateterismo, pero en la prueba de esfuerzo se dio positivo y tuvo que ir de todas maneras a cate. Hay gente que ha tenido infarto, que luego no hubo cambios en el electrocardiograma, porque a tiempo se hizo una reperfusión del mismo y no hace positividad en la ergometría y nunca entró cateterismo y fue un infarto. Por lo tanto, no todos los infartos entran a cateterismo, que eso es importante que recuerdes. ¿Que debería utilizarse en todos los infartos de inicio cateterismo? Sí. Angioplastía primaria, sí. Que cuando le metes el contraste ves las coronarias limpias, bien por él, pero no necesariamente eso se va a dar en la mayoría, por lo que siempre tendríamos que dar la posibilidad de tener un centro de angioplastía. En el Perú hay 2 lugares que hacen angioplastía de emergencia. El centro de mayor angioplastía de emergencia en el Perú es el Rebagliati, que hace 9 a 10 procedimientos de cateterismo en el día. Por lo que si tienen la posibilidad, todos los hospitales deberían tener un centro de cateterismo de emergencia. Que un centro de cateterismo de emergencia tiene que trabajar las 24 horas, los 7 días de la semana, para decir que es un centro de cateterismo de emergencia. Un centro, para hablar de cateterismo de emergencia, tiene que actuar en las 2 primeras horas del infarto y tiene que de emergencia reperfundir esa coronaria en las 2 primeras horas que se inició el evento. Pero lo puedes inclusive utilizar hasta las 12 primeras horas. Pero las 2 primeras horas son muy importantes porque va a ir muchísimo mejor el paciente. Cuando haga fibrinólisis, igualmente las 2 primeras horas son fundamentales. Casi no hay diferencias estadísticas en las 2 primeras horas de tratamiento de fibrinólisis versus angioplastía. Después que pasó las 2 primeras horas, la angioplastía siempre va a dar mejores resultados que fibrinólisis, siempre y cuando lo hagas en las 12 primeras horas. ¿Ok? En las 12 primeras horas angioplastía. Fibrinólisis lo puede hacer en las 12 primeras horas, pero en las 2 primeras horas casi no hay diferencia de uno u otro. Basta que pasen 2 horas, prefieren 1000 veces la angioplastía más que la fibrinólisis. ¿Ok? Excelente. Vamos a comenzar a tratar a nuestro paciente que ha venido con el dolor en el pecho, que le diagnosticaste de infarto, que tú has hecho las 3 características del diagnóstico: infarto, has diagnosticado por tus enzimas, de repente salió elevada, la clínica, el EKG, ST elevado, dolor en el pecho, ya, suficiente. Infarto de miocardio. Tú mientras tanto vas esperando que salga el examen de laboratorio. Perfecto. Iniciamos tratamiento. ¿Qué hacemos en la fase inmediata del manejo del infarto? Vamos llamando, imagínate que eres interno del Rebagliati, estás llamando ya al cardiólogo de guardia para que baje, para que llame y pida la sala de hemodinámica para entrar a hacer la angioplastía de emergencia. Pero de repente estás siendo interno de un hospital Minsa general, estás llamando al cardiólogo de guardia y tienes que comenzar ya tu tratamiento inmediatamente. Primero, el paciente tiene mucho dolor. ¿Qué le vas a colocar? Nitroglicerina endovenosa. Si no cede el dolor, puedes colocarle morfina. La morfina tiene no solamente un efecto analgésico, sino también vasodilatador. ¿Ok? 3 miligramos de morfina van bien. Si no, su nitroglicerina endovenosa. Si no tienes endovenoso, dale su dinitrato isosorbide por vía oral, pero dale un nitrato. ¿Ok? 10 miligramos, una tabletita, tome señor. No, me duele en el pecho, pucha. La guía te dice nitroglicerina endovenosa. Colócale 2 ampollas de nitroglicerina en 250 y comienza la infusión. ¿Ok? Si tuvieras embolo directo, le colocas embolo directo, no hay problema.
pero en infusión, nitroglicerina y morfina. Excelente. Eso, la parte del antiangina. Sí, me ha calmado el dolor, doctor. Muy bien. Pero ¿has calmado, has controlado la fisiopatología del infarto? Nel, ¿no es cierto? Nada. Entonces tienes que cambiar la fisiopatología. Acuérdate que está obstruida totalmente, porque es un ST elevado, está obstruida la arteria. Tienes que darle algo. ¿Qué tienes que darle? Algo. Mientras tanto, como no puedes romper ese coágulo, porque ese coágulo se va a romper con fibrinólisis o con angioplastía, tienes que darle antitrombóticos para que evite que se siga coagulando todo el vaso. Le vas a dar antiagregantes, le vas a dar aspirina y clopidogrel, los dos juntos, Aspirina, 325 miligramos. 3 tabletas de 100 miligramos van bien. Una vez un interno me dijo, ¿por qué 325? Así todo de atorrante. ¿Por qué no 350? Las tabletas de aspirina en Estados Unidos vienen de 81 miligramos y ella le dan 4 tabletas, que en promedio exacto casi sale 325. Acá le damos 3 tabletas de 100 miligramos. Le das tus 3 tabletas de aspirina tranquilamente, le inicias clopidogrel. El clopidogrel que tú le vas a dar depende. ¿De qué depende? Depende, si no le vas a usar ningún tratamiento, o sea, fibrinolítico ni tampoco angioplastía, le das 75 miligramos nada más. Si le vas a hacer fibrinólisis, le das 300 miligramos, o sea, 4 tabletas, porque viene 75. Y si lo vas a someter a angioplastía, le das 8 tabletas. Ojo, mira qué diferencia en uno y otro. Entonces, le vas a dar aspirina, 3 tabletas, y el clopidogrel dependiendo. Si no le voy a hacer fibrinólisis, si le voy a hacer fibrinólisis o le voy a hacer angioplastía, cambia la dosis, no te olvides. Le voy a iniciar enoxaparina y heparina no fraccionada. ¿Cuál de las dos uso inicialmente en el infarto? También depende. Si vas a hacer angioplastía, estás en un centro que va a hacer angioplastía de emergencia, dale heparina no fraccionada. Das heparina no fraccionada 100 unidades por kilo. Si pesa 80 kilos, le das 8000 unidades de heparina no fraccionada, que es la heparina sódica, esa heparina que viene 25.000 unidades en 5 mililitros. ¿Se acuerdan? Ya, esa heparina que usas para el AGA, esa heparina le das 8000 unidades, porque se da 100 unidades por kilo. Pesa 80 kilos, 8000 unidades. ¿Ok? Vienen 25.000 unidades en 5 mililitros, conviértelo con 8000 unidades. Eso le pasas al paciente. ¿Ok? Perfecto. ¿Por qué no? Eso siempre y cuando tengas angioplastía de emergencia. Si no tuvieras angioplastía de emergencia y tienes fibrinólisis, también le pasas heparina no fraccionada. Se prefiere la heparina no fraccionada, sobre todo porque tiene un tiempo de vida media de 2 a 4 horas, a diferencia de la enoxaparina que tiene de 12 horas, y puedes controlar mejor la anticoagulación. La enoxaparina, la primera dosis en infarto, es de 0,5 miligramos endovenoso. 0,5 miligramos por kilo endovenoso, generalmente 30 miligramos endovenoso, y luego se deja 1 miligramo por kilo subcutáneo cada 12 horas. Esta es pregunta de examen. La primera dosis de enoxaparina es en endovenoso. Entonces, en heparinas usas cualquiera de las dos. ¿Ok? Ya vamos, te voy a dejar unas tablitas ahí para que te van a aclarar más todavía, que son tablitas de la última guía. Pero quiero que te acuerdes: antianginosos, morfina, nitratos. ¿Ok? Excelente. Antitrombóticos, aspirina y clopidogrel, no pienses más. El clopidogrel según dosis, según lo que vas a usar: fibrinólisis, angioplastía, o no tienes ninguna de las dos. Y en caso de heparina, enoxaparina o heparina no fraccionada. Cualquiera de las dos puedes usar. Al fin y al cabo no es tan exquisito lo que tengas, pero valga, te estoy diciendo que en caso de que estés en un centro que puedas trabajar con recursos, saber cuándo usar una u otra. El control de la presión también tenemos que tenerlo controlado al paciente, porque nos va a influenciar mucho en algunas complicaciones. La nitroglicerina que le vas a dar para el dolor va a controlar en algo la presión arterial. Perfecto. Entonces, cuando yo te digo de darle fibrinolíticos, los fibrinolíticos que usamos, tenemos los de trombo selectivo y los no trombóticos selectivos. Por ejemplo, un trombo selectivo, o sea, que va de frente a romper el coágulo de la coronaria, es el alteplase. En cambio, uno que no es selectivo y rompe todos los trombos que hay en todo el organismo, la streptokinase, es más chusquita. Acá está la forma como se da,
1,5 millones durante 60 minutos. La estreptoquinasa generalmente hace hipotensión, por lo que tendemos a pasarle 1 litro de cloruro antes. En cambio, el alteplase se utiliza máximo dosis de 100 miligramos en 2 horas. Primero damos un bolo de 15 miligramos, ¿ok? Generalmente la forma práctica que usamos nosotros allá en el REBA es 50 miligramos en media hora, 50 miligramos en 100 cc de cloruro en media hora, y luego 35 miligramos en 100 cc de cloruro en 1 hora y media. Pregunta de examen: ¿cómo te das cuenta que la arteria ha reperfundido? O sea, está permeable después de haber utilizado tu fibrinolítico. ¿Cómo te das cuenta? Uno se da cuenta, ¿por qué? Porque el ST está elevado, ¿verdad? Tú vas a ver el ST elevado en varias caras. Si el ST ha vuelto a su valor normal o ha disminuido más del 50% en el estado de fibrinólisis, se dice de que está habiendo una buena respuesta a la fibrinólisis. Cuando el ST disminuye más del 50%, ha habido una buena respuesta a la fibrinólisis. Y la buena respuesta se estudia generalmente a las 2 horas de iniciar la fibrinólisis. Pregunta de examen, pregunta de ronda, pregunta de residentado, porque todos van a rotar en cardiología y así se evidencia el uso de la fibrinólisis como una buena respuesta. Cuando usamos antiplaquetarios, como te explicaba, la aspirina, 3 tabletas, no te olvides. ¿Y cómo usas el clopidogrel? Dependiendo, te dije. El clopidogrel, vamos a ver más adelante que se va a usar. Si usamos angioplastía primaria, o sea, estás en el Revaliati, estás en el INCOR, angioplastía primaria, ¿qué vas a hacer? Vas a darle 600 miligramos, 8 tabletas. Y luego todos los días 75 diarios, ¿no es cierto? Pero si le vas a hacer angioplastía, imaginemos que estás en un hospital que no tiene sistema de hemodinámica, sala de hemodinámica, solo vas a hacer fibrinólisis con alteplase o estreptoquinasa. Ya, con tratamiento fibrinolítico, mi dosis de aspirina igualito, 3 tabletas igual, pero mi clopidogrel va a cambiar a 300 miligramos por vía oral, ¿ok? La mitad de la dosis en caso de hacer angioplastía, ¿ok? Miren, son puntos claves. Pero imaginemos que no vamos a hacer tratamiento de reperfusión. No vamos a hacer. No tenemos fibrinolíticos, no tenemos angioplastía, nada. No tenemos. El paciente viene y de repente ya tiene 4 días con el infarto, como ha pasado. Viejitos, abuelitos que van al médico y el médico le dice: no se preocupe, maestro, es la edad, es la ansiedad. Vaya nomás a la casa, no se preocupe, tómese un alprazolam. Y el hombre, 5 días con infarto, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Reperfusión? No. ¿Angioplastía? Menos. Pero tú tienes ahí el infarto metido el pobre hombre ahí. Cuando viene el paciente, ¿qué le vas a dar? Pues no le vas a ofrecer tratamiento fibrinolítico ni angioplastía. Le vas a dar su aspirina nomás a sus dosis de 100 a 150 miligramos cada 24 horas y su clopidogrel 75 bioral. No le puedes ofrecer más. Por eso hay que tener mucho cuidado con esos pacientes que vienen con un infarto de varios días de evolución y que nadie los diagnosticó adecuadamente. Por eso es esta clase, para que tú puedas diagnosticarlo. Entonces ya sabes cómo manejar la dosis antiagregante. Sabes manejar morfina, 3 miligramos. Sabes manejar oxígeno, siempre y cuando desature menos de 90. Si no desatura, déjalo sin oxígeno. El MONA, famoso que tú has aprendido. N de nitratos, nitroglicerina, ya sabes cómo manejar. Endovenoso, lo ideal. ¿Ok? A la pasada te va a regular la presión arterial. La A de antiagregación, que ya sabes, antiagregar con aspirina y antiagregar con clopidogrel es diferente. Tienes que dar un anticoagulante, que es lo que vamos a ver ahorita. Tienes que ofrecerle, si estás en un centro, angioplastía primaria de emergencia. Si no estás en un centro que ofrece sala de hemodinámica, fibrinólisis. A las 2 horas, evidenciar si hay reperfusión coronaria con disminución del ST mayor del 50% para poder decir que hay una buena respuesta a la fibrinólisis. Entonces, lo que es anticoagulantes, quiero que recuerdes. Si tienes angioplastía primaria en un centro con angioplastía primaria, entrar por la coronariografía, pum, balonamiento y colocación de stent o solamente balonamiento, tenemos la heparina no fraccionada y la enoxaparina. Cuando uses angioplastía primaria, enoxaparina en bolo, 0,5 miligramos endovenoso, o una heparina no fraccionada, heparina sódica, 100 unidades por kilo en bolo, ¿ok? Básicamente. Si vas a usar tratamiento fibrinolítico, igualmente puedes usar la heparina no fraccionada o
la enoxaparina. Entonces, casi no hay mucha diferencia en lo que es anticoagulación, tanto en usar angioplastía como en tratamiento fibrinolítico. En la segunda fase, que es la fase de reperfusión, se supone que tú ya le has dado el manejo inicial. El cardiólogo viene y te dice: doctor, ¿cómo va el paciente con infarto que ha diagnosticado usted? Sí, no se preocupe, doctor, le di su morfina, le he puesto oxígeno, le he puesto nitratos, le he dado su antiagregación doble y su anticoagulación, doctor. Ah, ok, ¿está con aspirina y clopidogrel? Sí, doctor, ya le dejé con aspirina y clopidogrel. Anticoagulación, ¿que le has colocado? Como usted me imagino que va en sala de hemodinámica de emergencia, porque este hospital lo tiene, ya le coloqué sus 8000 unidades de heparina no fraccionada. Excelente, doctor, ha hecho todo perfecto. Entonces, ahora toca la reperfusión. Ese chamba del cardiólogo. El cardiólogo va a coordinar con la sala de hemodinámica y vamos a ver si le ofrecemos angioplastía primaria. ¿Ok? O si no tuviéramos un centro con angioplastía primaria de emergencia, fibrinólisis. El cardiólogo comienza su monitoreo. Imaginemos que no tenemos estreptoquinasa de lacteplasia. La lacteplasia es más caro que la estreptoquinasa. Entonces, tenemos que haber criterios de reperfusión. ¿Ok? Cese el dolor, cambios eléctricos, ST disminuye más del 50%, y en caso de que imaginemos hubiéramos dosado CPKs, hay una disminución bien saltante de la del CPK. De todos estos, al final el dolor y la disminución del ST es lo que más nos evidencia reperfusión miocárdica. Excelente. La reperfusión fallida. En más del 40% de los pacientes que se le ha hecho trombólisis, falla la reperfusión. Y en alrededor 25% de pacientes con angioplastía primaria también falla. O sea, ¿cuál de los dos falla más en la reperfusión precoz? La fibrinólisis. En caso de que falle la fibrinólisis, tienes que llamar la angioplastía de rescate, se llama. O sea, está bien, te falló, por ejemplo, estabas en el sabogal, muchos casos se dan así, el sabogal hace reperfusión, no mejora en 2 horas, sigue igual elevado al ST, lo traslada a Revaliati, y en el Revaliati le hacen una angioplastía de rescate. O sea, ante fibrinólisis fallida se puede hacer angioplastía de rescate. Por lo tanto, hay que entender de que la falta del descenso del ST en más del 50% en los 90 minutos y la persistencia del dolor en el pecho son criterios de predicción de fallo. Las contraindicaciones absolutas de la fibrinólisis están en esta lista. No te han venido preguntas de examen del mismo, pero acuérdate de hemorragia cerebral sobre todo. Todos los demás son contraindicaciones también absolutas en la fibrinólisis, como lo tienes en tu manual. Entonces, si tú tienes un diagnóstico de infarto con elevación del ST, tienes que preguntar primero: ¿tengo un centro con capacidad para angioplastía primaria? ¿Tengo un servicio de urgencias sin capacidad para angioplastía primaria? Entonces, si tengo un centro con capacidad para angioplastía primaria, preferentemente en la primera hora hacer la angioplastía primaria. Si no tengo un centro, pero es posible transferir al paciente y hacer la angioplastía en menos de 2 horas, lo mando a ese centro. Pero si no, hasta que hagan la transferencia y todo, va a pasar más de 2 horas, inicio yo la fibrinólisis inmediatamente. ¿Ok? Y no solamente hago la fibrinólisis inmediata, sino que traslado al paciente luego de la fibrinólisis a un centro que pueda hacerle el cateterismo o la coronariografía en las primeras 24 horas, que es lo ideal. Todo infarto ST elevado, lo ideal es hacer la angiografía o coronariografía generalmente en las primeras 24 horas, en todos. Así le hagas y encuentres limpia la coronariografía, encuentres todo que está limpiecito, bacán por él, no hay problema. Pero si encuentras alguna lesión, tienes que salvarle la lesión. Por lo tanto, las coronariografías son muy importantes hacerse en los pacientes con infarto. Mucha costumbre se da de las personas que dicen: a todos los infartos le voy a hacer cateterismo cardíaco. A todos los infartos le hago cateterismo cardíaco. De repente no tienes sala de cateterismo cardíaco, estás en un centro que no lo tiene, ¿cómo vas a hacer? Ahí aplicas lo que te enseñé. En 5 días de su evolución le haces ergometría y si sale positiva, de todas maneras cate. Si no sale positiva, probablemente su cuerpo rompió los trombos. Entonces, siempre que se pueda, muchachos, hacer angioplastía de emergencia. Centros de angioplastía de emergencia, tengo entendido que el MINSA, el Hospital Loaiza, está haciendo angioplastía de emergencia. No he confirmado ese asunto, pero
algunos centros, sobre todo averigüen en los centros de cardiología si hay centros de hemodinámica que pueden hacer angioplastia de emergencia, porque es el que va a ir mejor, que el paciente lo vas a reperfundir, pero siempre y cuando, pregunta de examen, para hacer reperfusión con fibrinólisis o con angioplastía, ST elevado, si no, no, ¿ok? Si no, no, se va a comportar como un ST no elevado o una angina inestable. En el tratamiento es importante la tercera fase del posinfarto. El paciente tiene que irse luego de haber ya reperfundido, ha ido bien el paciente en sus controles, tiene que irse con antiagregantes, aspirina, se da clopidogrel si le han colocado stent, los dos juntos con antiagregación por un año. Antianginosos, va a tomar su beta bloqueante después de la fase precoz del infarto, que esté hemodinámicamente estable, puedo tomar su beta bloqueante, algún nitrato que pueda tomar también para aliviar la angina que puede quedar en el paciente. Se desarrollan anginas en el primer mes, sobre todo el infarto en algún tipo, se le considera como una angina inestable. Luego también las estatinas, atorvastatina, los IECAS para evitar el remodelamiento cardíaco. La espironolactona se usa cuando la fracción de eyección es menor del 40%. Y en caso de ecocardiograma, que se tiene que hacer en todos los pacientes antes de irse de alta de un infarto, nos tiene que evidenciar si hay datos de mal pronóstico. Si hubiera datos de mal pronóstico donde sobre todo la fracción de eyección se ve comprometida, pucha, tiene que hacerse coronariografía sí o sí. Pero si no hay datos de mal pronóstico en la eco, hay una buena movilidad cardíaca, va chévere el paciente, tranquilo, no pasa nada, prueba de esfuerzo en 5 días. ¿Ok? Y ahí vamos a ver si hace algún problema o no lo hace. Pero esto es importante en la evolución. Las complicaciones del infarto, taquicardia ventricular, se puede presentar. El tratamiento es sistema hemodinámicamente inestable, cardioversión eléctrica, pero si no lo está, con silocaína puede ir bien. Ya saben el manejo de la silocaína y taquicardia ventricular en fármacos en cardiología que hablamos. Si hay fibrilación ventricular hay que desfibrilarlo. Si hay shock cardiogénico hay que pasarle inotrópicos, colocarle balón intrapulsación intraórtica. Y si el infarto es extenso, sobre todo inotrópicos, mantenerlos bien. Acá hay un poco de recomendaciones, solamente quiero que leas la primera línea, porque es una pregunta de NAM, la que vino, decían los fibrinolíticos hasta qué hora se pueden utilizar, ahí duda entre 3, 6 y 12, la guía bien clara lo dice, está recomendado el tratamiento fibrinolítico en las primeras 12 horas de inicio de los síntomas, en los pacientes sin contraindicaciones. Clase, recomendación 1, nivel de evidencia A. Por lo tanto, 1A, 12 primeras horas se puede usar fibrinolíticos, lo dice la guía. Por lo tanto, esto es una pregunta para residentado. ¿En qué pacientes postinfarto haces coronariografías? ¿Ok? ¿Qué pacientes ya tuvo infarto, pero haces coronario? Cuando tengo una angina postinfarto, cuando tengo una disfunción del ventrículo izquierdo, cuando tenga complicaciones mecánicas, cuando tenga una prueba de esfuerzo positiva, como la mayoría de casos se da, y cuando tengan arritmias ventriculares. Si no, no es necesario hacer una coronariografía postinfarto. Sobre todo esos pacientes clásicos pues, que vienen con 3, 4 días con dolor en el pecho que no le puede hacer angioplastía de emergencia, ¿ok? Y ni fibrinólisis, y te dices, pucha, ¿le hago cateterismo o no le hago cateterismo? Entonces tú preguntas, doctor, señor, ¿tiene dolor en el pecho? Sí, después de que me dio ese dolor fuerte, cada vez que hago esfuerzo me duele el pecho. Ya, listo, cateterismo. Ves la ecocardiografía, de repente hay algún grado de disfunción del ventrículo izquierdo, cateterismo. Complicación mecánica que se pueda presentar en la evolución, también. Prueba de esfuerzo que le tengo que hacer al paciente, todo paciente infartado, también cateterismo. Y alguna arritmia ventricular que desarrolle, también cateterismo. El pronóstico, generalmente la muerte en el primer mes de estos pacientes es 30%. Se le tiene que hacer la clasificación de Killick que te enseñé y recordar que el mejor indicador pronóstico es la fracción de eyección. La fracción de eyección es muy importante en los pacientes postinfartados. ¿Qué fármacos aumentan la sobrevida en los pacientes? La aspirina, los IECAS, los betabloqueantes, las estatinas ayudan a elevar la sobrevida. Pregunta de examen. La reperfusión que vamos a darle también ayuda, por lo tanto, hay que saber usar angioplastía si tenemos un centro y si no la fibrinólisis. Ya saben utilizar fibrinólisis, eso es lo que más me alegra porque ya saben manejar qué dosis y cómo se da la parte de fibrinólisis en infarto. Si hay fibrilación ventricular hay que desfibrilar, eso también ha llegado a aumentar la sobrevida. La causa más frecuente de muerte extrahospitalaria en infarto es fibrilación ventricular y la causa hospitalaria de infarto más frecuente es insuficiencia cardíaca. Cuando hay un infarto del ventrículo derecho,
sobre todo en pacientes con infarto de cara inferior, 30% de estos se asocia a infarto del ventrículo derecho. La tríada clínica es hipertensión, ingurgitación yugular. Generalmente no hay ruidos cardíacos, anomalías respiratorias o estertores pulmonares no hay, porque la congestión acá, acuérdate, es del ventrículo derecho para atrás y por lo tanto el pulmón, como está adelante, no va a tener clínica congestión. Se puede dar el signo de Kussmaul y el diagnóstico y se va a dar sobre todo cuando hay un infradesnivel del segmento ST de B1 y B2. Tienes que hacerle vectografía del lado derecho y en B3R y B4R vas a ver elevación anormal del ST y por lo tanto así vas a ayudar a diagnosticar el infarto del ventrículo derecho. Como te ha infartado, acá no hay que dar diuréticos, más bien hay que aumentar el volumen para poder mejorar la poca contractilidad que está viendo en el ventrículo derecho. En las preguntas de casos clínicos para diferenciar shock cardiogénico de infarto del ventrículo derecho, acuérdate que los dos, tanto el shock cardiogénico que se da en los casos de ventrículo izquierdo y en los casos de infarto del ventrículo derecho, los dos pueden ir con hipotensión y compresión capilar, compresión venosa central elevada, los dos, pero la diferencia van a ser de que el shock cardiogénico, como falla el ventrículo izquierdo, hay crépitos y acá hay que usar diuréticos. En cambio, en el infarto del ventrículo derecho no hay crépitos, más bien hay que dar tratamiento de agua. Acá quitamos agua, acá le aumentamos el agua. Pregunta de examen ha sido. En caso de las complicaciones del infarto, hay que recordar un poco que el infarto, si se presenta con hipertensión arterial, hay que recordar, por ejemplo, una forma frecuente de recordar es cuando se presenta taquiarritmias o bradicardias o bradiarritmias. Vamos a pasar a un cuadro más interesante para que veas un poco de las complicaciones, que es lo que te voy a mostrar para que se te haga más familiar. Las complicaciones pueden ser eléctricas y mecánicas, como en todo cardiología, es eléctrico-mecánico. Las complicaciones eléctricas tenemos extrasístoles ventriculares, que es la arritmia más frecuente, pregunta de examen, y no reciben tratamiento, ¿ok? Y si hay que recibirlas, sobre todo si son politópicas, y el tratamiento es silocaína, pregunta de examen también. Cuando hay taquicardia ventricular, silocaína o cardioversión eléctrica, porque la taquicardia ventricular da mal pronóstico en la evolución. Generalmente se ven así. Disculpen que no soy muy buen dibujante, pero tienen una presentación característica. Cuando las ondas se agachan y casi son filiformes, se habla de fibrilación ventricular, que es la primera causa de muerte extrahospitalaria y da mal pronóstico. Si hay un bloqueo de ramo izquierdo completo, hay que colocar un marcapaso transitorio, que es colocar como un catéter venoso central. Si hay una bradicardia sinusal que se pueda presentar, podemos utilizar atropina y es frecuente en los infartos de cara inferior. Si hay bloqueos auriculoventriculares, depende si ha sido por un infarto anterior, o sea, por la descendente anterior generalmente afectada, o por un infarto de cara inferior, por la coronaria derecha afectada. Los de infarto de la cara anterior, generalmente el bloqueo es infragiciano, no tiene respuesta a atropina y tiene mal pronóstico. En cambio, los que están arriba, los que asocian a infarto de cara inferior, son supragicianos, responden a atropina y tienen mejor pronóstico, ¿ok? Por lo que son transitorios. En cambio, los de cara y los infragicianos son permanentes. Acuérdate entonces que los de cara anterior son infragicianos y los de cara inferior son supragicianos. Eso no ha sido preguntado en ENAN ni en salud, pero sí en residentado médico peruano. Por lo tanto, hay que recordar. Las complicaciones mecánicas, tenemos rotura de pared libre, como hemos tenido hace poco un paciente con infarto que luego hizo un derrame pericárdico y taponamiento, se entró, generalmente la muerte es alta, le hemos tenido que controlar la rotura de la pared miocárdica, le hemos hecho un taponamiento con gasas, más unas suturas en puntos en U, más bioglu, que es la coma biológica, y con gasas hacer un taponamiento para que evite, porque el miocardio cuando se rompe es como una grieta que va aumentando. Otra complicación es el CIB. El CIB generalmente es la comunicación interventricular en postinfartos. Se trata de operar generalmente después de 3, 4, 5 días, no se para inmediatamente, porque en los estudios últimos dicen que da mejor pronóstico operar diferidamente un poco a estos pacientes. Puede haber insuficiencia mitral, puede haber aneurisma ventricular, donde sospechamos una elevación anormal del ST por más de 6 semanas. Podemos sospechar de un aneurisma ventricular, y también otra complicación mecánica son los infartos de miocardio del ventrículo derecho. Por lo tanto, queremos comparar un poco. Vamos a hablar la rotura de pared libre, se asocia a infartos de cara anterior,
La cirugía es de emergencia y se presenta de 1 a 4 días tras el primer evento de infarto. La comunicación interventricular se da sobre todo cuando hay una lesión en septo anterior, donde es más frecuente, pero cuando hay lesión del septo posterior tiene peor pronóstico. Se da generalmente a partir del segundo día hasta el séptimo día, aparece como un soplo pansistólico y hay un salto oximétrico al cateterismo, y vamos a observar, eso lo vemos con el AGA, colocamos los catéteres en la intervención hemodinamia, luego vamos jalando un poco, sacamos un poco de sangre del lado ventricular, el otro lado también, y vemos que hay un salto oximétrico que es característico del CIB diagnosticado por cateterismo. Hay que colocarle balón de contrapulsación intraórtica y cirugía urgente programada generalmente a partir del tercer o cuarto día, que compense mejor el cuadro. En la insuficiencia mitral generalmente se rompe el músculo papilar posterior medial, acordarse de que hay una pequeña rama que va a ir a esta zona de afectación del músculo posteromedial, y por lo tanto se asocia a la ruptura de este músculo papilar haciendo un velo insuficiente. Recordar de que esto generalmente va muchas veces, si está disfuncionante nada más, hacer una plastía, pero si está roto el músculo papilar se tiene que hacer un recambio de válvula, en este caso mitral. Cuando hay casos de pericarditis, acordarse los dos tipos. La pericarditis que aparece a los 3 días del infarto, generalmente se asocia a un infarto transmural que irrita el pericardio, el tratamiento es aspirina, pero cuando hay un síndrome de Dressler que deben haber reconocido en las preguntas de examen, se presenta generalmente en la primera o segunda semana, aparece fiebre, aparte del cuadro de pleuritis, pericarditis y neumonitis, y el tratamiento no solamente es aspirina, sino también corticosteroides. Acordarse esto en las preguntas de examen. El balón de contrapulsación intraórtica es un balón que ayuda, se coloca por vía femoral, tiene una máquina, una consola que lo infla y desinfla. Generalmente se infla en diástole, permitiendo una mejor perfusión coronaria, y se desinfla en sístole, mejorando el gasto cardíaco de 0.5 a 0.7 litros por minuto, mejorando así la perfusión y disminuyendo la poscarga. No se debería utilizar nunca en insuficiencia aórtica severa o disección de aorta. Las indicaciones del balón de contrapulsación intraórtica son shock cardiogénico, posoperados de cirugía cardíaca con bajo gasto cardíaco, angor inestable o angina inestable resistente a tratamiento médico que espera una coronariografía urgente, complicaciones mecánicas del infarto agudo de miocardio y puente al trasplante cardíaco son las indicaciones más frecuentes de balón de contrapulsación intraórtico. Vamos a ver el balón acá, cómo se desinfla en sístole y cómo se infla en diástole, medición en la consola por EKG o por presión de balón o presión de aorta. La configuración de 1-2 que nosotros generalmente le damos. Vamos a pasar un poco a las preguntas. ¿Cuál de las siguientes enzimas permanece elevado más tiempo? Dijimos las troponinas. ¿Okay? Creo que los marcadores de daño cardíaco más importantes, las troponinas, para permitir elevar. ¿Okay? Troponinas. ¿Cuál de las siguientes es la causa más frecuente de muerte del infarto antes de que el paciente llegue al hospital? Lo dijimos, la fibrilación ventricular. Pregunta típica de examen. Entonces, ante el ingreso, vamos a ver nosotros que la fibrilación ventricular es la más frecuente. Al ingreso, la insuficiencia cardíaca y rotura dan un gran porcentaje de muerte intrahospitalaria. Al mes, el porcentaje total del infarto, muerte de infarto, de 100 infartados al mes se muere 30. ¿Okay? De 100 infartados, 30 se mueren al mes. Es el porcentaje que más o menos hay que manejar. El diagnóstico electrocardiográfico de infarto agudo de miocardio, ¿por qué se establece? De todas estas, recuerden, comienza con una elevación sostenida del ST. Acuérdate, sincero, se eleva. Como este es mentiroso, onda T, se invierte. Y la onda Q que aparece a las 9 horas, ¿no? Entonces, cuando tú veas, de repente vas a ver cambios en la onda T, isquemia, la lesión se establece ST, se eleva el ST y luego aparece la onda Q. ¿Ok? Lo demás, ni verlo. Mujer de 30 años que presenta dolor torácico tipo punzante a la presión que se intensifica con la inspiración profunda, de 3 días de evolución, no antecedentes de importancia y todo normal. La palabra mujer son un poco machistas, pero te habla de que es una mujer. Cuando te pone mujer y te pone que no hay cuadro clínico y te pone que le duele cuando le presionas el pecho, puede estar hablando de una condritis. Por lo tanto, lo que estás buscando es sensibilidad contracostal,
El tratamiento de condilitis son antiinflamatorios por 2 o 3 semanas. Tú a esta mujer, ¿qué le harías? Le solicitas CPK y troponinas, ha pasado 3 días de evolución y no tiene antecedentes de importancia siquiera, e inclusive el dolor torácico es punzante a la presión, o sea, cuando presionas. Por lo tanto, eso no es un dolor torácico que te haga sospechar a un Zika. Por lo tanto, la 1 no será. Lo vas a internar en cuidados intensivos, menos. Le harás una toracocentesis pensando en derrame, pero no te ha dado clínica pulmonar ni respiratoria sin alteraciones. Te dice el electrocardiograma, menos. Busca sensibilidad condrocostal. Cuando te dije de mujer, un poco machista, pero generalmente las mujeres son las que vienen más a la emergencia con esos cuadros diciendo: tengo un infarto, doctor. ¿Dónde le duele, señora? ¿Le duele una presión en el pecho? No, cuando me hinco me duele. Entonces ya un poco las vas conociendo. Varón de 55 años con antecedente de diabetes e hipertensión arterial, 6 horas antes presenta dolor precordial opresivo más o menos intenso. Ojo ahí, diabético e hipertenso, varón y 55 años, te habla de factores cardiovasculares. Te dice que 6 horas antes presenta dolor más o menos intenso sin irradiación. Observa la presión está elevada, ruidos cardíacos regulares, EKG normal. ¿Tú dejas que se vaya de alta? No. ¿Por qué? Porque yo le daría un nuevo electrocardiograma de control y le pediríamos enzimas cardíacas para ver si elevó o no elevó enzimas. Por lo tanto, la clave sería 2 y 4, o sea, la clave A. En el infarto de miocardio, la streptokinasa debe administrarse en las primeras, lo dijimos, 12 horas. ¿Cuál es la causa más frecuente de muerte por oclusión coronaria aguda? Básicamente, gasto cardíaco bajo. ¿Y esas pulmonares? No. Básicamente la muerte que ocasiona por una obstrucción aguda son la precipitación de arritmias cardíacas, como lo hemos venido diciendo, la fibrilación auricular, la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular, todo ese desencadenamiento de taquicardias y arritmias cardíacas es lo que va a terminar con la oclusión coronaria. Varón de 50 años con hipercolesterolemia, fumador, hipertenso y con un hermano que presentó infarto de miocardio de 45 años. El paciente tiene todos los cuadros clínicos de factores de riesgo cardiovasculares. ¿Cuál es la meta a alcanzar? Si te das cuenta, te ponen menos de 100. Si la pregunta te la hacen este año, tienes que colocar menos de 70 si tuvieras la clave. En este caso será menos de 100, con el cuadrito que hemos estudiado. Varón de 55 años presenta dolor en el pecho súbito e intenso de 6 horas. En el EKG revela onda Q y segmento CT elevando 323 ABF. ¿Qué te está hablando? Te está hablando de que acá hay un infarto, ¿ok? De 6 horas de evolución. Buscas la clave, infarto agudo de miocardio, ¿ok? O sea, la última clave y la segunda clave. Le das heparina o trombolíticos, es un infarto, tienes que hacer trombólisis. Aparte le das heparina, pero trombólisis es la voz. Por lo tanto, es un infarto agudo de miocardio de cara inferior que le vas a hacer trombólisis, porque hasta las 12 primeras horas le puedes hacer. Los cambios electrocardiográficos del infarto agudo de miocardio de cara inferior se observan preferentemente en las derivaciones D2, D3 y ABF, ¿ok? Ya estás viendo que va repitiéndose mucho infarto de cara inferior. Algunos marcadores bioquímicos son más valiosos que otros para confirmar diagnósticos de infarto. De todos, ¿cuál es el menos valioso? Lo dijimos al inicio de la clase, LDH. ¿Okay? Todos los demás en alguna proporción nos pueden servir. Paciente con clínica compatible de infarto agudo de miocardio que en el EKG presenta un bloqueo de rama derecha. ¿Qué otros estudios pediría para confirmar el diagnóstico? Tienes un paciente con bloqueo de rama derecha en el electrocardiograma. ¿Okay? Acá te pone clínica compatible con infarto de miocardio. Entonces te dice, ¿qué otro estudio pedirías para confirmar el diagnóstico? ¿Quieres clínica de infarto y bloqueo de rama derecha? Tú pedirías, si tiene bloqueo de rama derecha, alguna alteración, sospechas de que puede estar afectado en algo en mi diagnóstico electrocardiográfico, no te preocupes. Si hay infarto, va a haber dismotilidad de alguna cara. ¿Qué haces? Ecocardiografía miocárdica, lo que hablamos en la evolución de los exámenes auxiliares. No tengas problema y lo haces inmediatamente. Una zona de necrosis miocárdica transmural se traduce electrocardiográficamente por alteraciones en ¿dónde? ¿Dónde se ve la necrosis transmural? Aparición de ondas Q, o sea, en el complejo QRS. ¿Cuál de los siguientes no es una complicación del infarto agudo de miocardio? Hemos dicho que shock cardiogénico, si lo es, embolismos. No hemos hablado tanto de eso, pero puede haber embolismos. ¿Por qué? Porque lógicamente hace éstasis venosa en el ventrículo izquierdo y trombos en la aurícula izquierda. Por la orejuela, acuérdate que la velocidad disminuye. Ruptura cardíaca puede haber, disfunción de músculo pupilar puede haber, pero hipovolemia necesariamente no. Shock cardiogénico es lo que hay, no shock hipovolémico. Por lo tanto,
ya sabes cuál no sería complicación del infarto agudo de miocardio, ¿no? En la revascularización de miocardio los bypass son, dijimos, de venas afenas, superficiales, o sea, y arterias mamarias. El primer vaso más importante, arteria mamaria interna. ¿Cuál de los dos? La izquierda. Segundo, la derecha. Luego radiales y luego las afenas. Por lo tanto, la clave sería B y C. Acuérdate que el mejor vaso es mamaria, no hay duda. Si llega un paciente a emergencia con infarto de miocardio CT elevado de 2 horas de evolución, ¿cuál de los siguientes fármacos se administraría? De todos estos creo que al toque lo vas a responder, lógicamente un fibrinolítico. En este caso lo que teníamos en la mano, la streptokinasa. Varón de 60 años, obeso, presenta bruscamente dolor en el pecho, opresivo con irradiación al miembro superior izquierdo, diagnosticándose infarto de miocardio. ¿Cuál es la arteria más frecuentemente comprometida? Es una pregunta clásica de residencia. Te estoy hablando de cuál es la arteria, la descendente anterior o interventricular anterior. Varón de 48 años con antecedente de hipertensión arterial y tabaquismo. Presente en forma brusca dolor torácico intenso, disnea y sudoración profusa. Al examen presión de 130-80, frecuencia de 98 por minuto, respiratoria 28, ruidos cardíacos de baja intensidad y arritmia completa. Acá en el electrocardiograma te habla que está fibrilando, fibrilación auricular, con respuesta ventricular alta, supradesnivel en el segmento ST y ondas Q en D1 y AB. Esto es una pregunta del ENAM del año 2010, porque te habla de que el diagnóstico más probable es un infarto, pero un infarto que afecta D1 y ABL, o sea, un infarto miocardio lateral alto, ¿ok? Ese es, o sea, acuérdate, lateral alto e inferior son los más preguntados en el ENAM. Uno de los siguientes datos no es característico de infarto del ventrículo derecho. ¿Cuál creen que sea? Te dije que cuando afecta el lado derecho, afecta todo lo que está atrás del derecho. ¿Cuál no está atrás del derecho? El pulmón. Por lo tanto, el edema agudo del pulmón no va a ser un infarto del ventrículo derecho, pero todo lo demás sí. En cambio, un infarto del ventrículo izquierdo, en este caso, sí daría edema agudo del pulmón. Los niveles de troponina específica en el corazón pueden mantenerse elevados durante ¿cuántos días? De 7 a 10 días del infarto, si es una troponina I, y de 10 a 14 si es una troponina T. El efecto beneficioso de la administración de morfina en el edema agudo de pulmón, ¿a qué se debe? Básicamente que disminuye el efecto adrenérgico alfa, sí. Da sedación, da sedación. Vasodilata, vasodilata. O sea, prácticamente hace todos estos efectos el efecto de la morfina. La mayoría de las muertes fuera del hospital secundarias a infarto se debe a la aparición brusca ¿de qué? De fibrilación ventricular. La mortalidad del miocardio está relacionada más probablemente con la ocurrencia de, hablamos de mortalidad de infarto. ¿Quiénes se van a morir más? Los que van a sufrir algún tipo de arritmia, en este caso fibrilación ventricular fuera del hospital. Por lo tanto, arritmia sería la mortalidad, por lo cual está más relacionado el infarto agudo de miocardio. ¿Cuál de las siguientes características de una lesión coronaria causante de cardiopatía isquémica no se incluye dentro de los criterios de indicación de una angioplastía coronaria transluminal? Esta pregunta es archi sencilla, porque dijimos, hablar de tronco coronario más del 50% es cirugía, y la clave A te dice enfermedad de tronco coronario de la arteria, bueno, la enfermedad del tronco de la arteria coronaria izquierda, que esa sería. Todas las demás, por ejemplo, lesión proximal a la bifurcación, lesión no calcificada, lesión de pequeña longitud, afectación máxima de 2 vasos, son para angioplastía, pero el tronco coronario es netamente quirúrgico. ¿Qué infarto agudo de miocardio transmural no suele evolucionar con ondas Q en el EKG de superficie? ¿Recuerdan cuál no se ve en el EKG normal? Los infartos posteriores, que hacen disminución del ST de B1 y B2, y recién tengo que hacerles un cuadro de vectografía del lado derecho. Por lo tanto, infartos posteriores no te van a hacer ondas Q en el EKG sencillo. Todos los demás pueden tener alguna evolución inmediata con las ondas Q. ¿Cuál de los siguientes injertos para revascularizar coronarias presenta mayor permeabilidad a largo plazo? Dijimos la arteria mamaria interna izquierda. Ojo con ello porque abajo está la derecha, pero siempre hablamos de la izquierda. Con esto creo que hayamos llegado al fin de la parte de insuficiencia coronaria, una revisión histórica de todo lo que tú necesitas saber tanto para el examen y para la vida práctica médica diaria. Creo que esta clase te va a ayudar muchísimo porque infarto es un tema archifrecuente y sobre todo saber qué hacer en los momentos tanto agudos como en el tratamiento rápido para decisiones correctas. Nos estaremos viendo en las siguientes clases. Un fuerte abrazo a todos, muchachos.